Que reconocer, venimos de Navidad, venimos de días de fiesta, y yo no sé si te has fijado mucho en las canciones que has cantado tú o que han cantado a tu alrededor estos días. Son canciones curiosas, no sé si alguna vez te has parado a leer lo que dicen los villancicos. No sé si una canción te suena: hacia Belén va una burra, rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo no sé qué es remendar. ¿Alguien lo sabe? Coser, ¿no? Yo me cosí. Bueno, no parece... ¿eh? Bueno, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Bueno, canción curiosa, ¿verdad? Otras canciones, pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Y por qué beben? Por ver a Dios nacido. ¿Qué conexión hay entre los peces bebiendo en el río y Jesús naciendo? Es un misterio. Bueno, si nos ponemos a analizar todas las canciones que, pues, como cultura popular cantamos estos días, es un poco raro. Es un poco raro. No parece tener mucho sentido, no parece haber mucha conexión entre lo que se canta, lo que se celebra y lo que se vive, ¿verdad? Y un poco esa es la canción del mundo. La canción del mundo es una canción que quizá puede sonar bonita, puede sonar pegadiza, pero si la analizas, la canción del mundo es una canción que no tiene mucho sentido. La pregunta es, que nos tenemos que hacer en esta mañana, nosotros como iglesia, nosotros como familias, es: ¿qué le voy a cantar a Dios en este 2025? El Salmo 96 hemos visto que empieza con una invitación, ¿verdad? Cantad al Señor. Y dice: cantad al Señor un cántico nuevo. Año nuevo, cántico nuevo. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, piensa, ¿qué le vas a cantar al Señor en este año 2025? ¿Qué vas a cantar hacia el mundo en este 2025? Empezamos año nuevo y, como es costumbre, pues probablemente ya tienes unos cuantos propósitos para este año, ¿verdad? Y quizá día 12 pues ya has abandonado, no sé si la mitad de ellos o todos, porque te has dado cuenta que eres la misma persona que hace 2 semanas y que en sí pues afrentas los mismos retos. Sin embargo, es bueno que personalmente y como iglesia tengamos metas, tengamos objetivos, siempre y cuando estén alineados con la palabra de Dios. Y es bueno que como iglesia pues también tengamos un propósito especial, un objetivo para este año. Y así lo hemos querido plasmar desde el Consejo de Ancianos con un nuevo lema. El año pasado estuvimos con un lema que ya no sé si alguien se acuerda: buscar, entender y amar la voluntad de Dios. Era muy largo ese lema, para acordarse era demasiado largo, ¿verdad? Este año hemos pensado uno más corto: coronando a Jesús, ¿verdad? Eso seguro que nos acordamos. Coronando a Jesús. 2025, un año para estar coronando a Jesús. No sé si os han invitado alguna vez a la coronación del rey, aquí. No sé si Eduardo, en Inglaterra, te han invitado, ¿no? No, tampoco, ¿no? Bueno, en una coronación pasan muchas cosas, pero algunas de las cosas que ocurren tienen sentidos, son símbolos, tienen un significado más profundo. Y cuando se corona un rey, pues por un lado, por ejemplo, se le está reconociendo sus credenciales. Se está diciendo, vale, esta persona está capacitada para ser rey. Ha estudiado mucho, se ha esforzado un montón, ha estado toda su vida trabajando, ¿verdad? O debería ser así. No quiero decir nada contra la monarquía, pero en una coronación, en parte, se están admitiendo las credenciales de un rey. Por otro lado, al coronar a alguien también se está reconociendo su autoridad sobre una nación. Está diciendo que esta persona es rey y por tanto tiene autoridad sobre un estado, sobre una nación. Por otro lado, en una coronación también el pueblo
entre comillas, deposita su confianza en el rey, diciendo, tú eres rey, confiamos en ti, confiamos en tu justicia, confiamos que vas a gobernar como deberías gobernar. Bueno, hoy nos vamos a centrar en este Salmo 96 y os voy a proponer que podemos ver 3 estrofas de una canción para coronar a Jesús. 3 estrofas de una canción para coronar a Jesús. Queremos en este 2025 estar coronando a Jesús. Por tanto, me gustaría que empezáramos este año pensando 3 maneras, 3 formas en las que podemos coronar a Jesús, en las que podemos manifestar que Él es Rey. Y la primera forma en la que la podemos hacer es proclamando sus credenciales. Podemos coronar a Jesús, podemos reconocer que Él es Rey proclamando sus credenciales. Empezaba el Salmo diciendo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Bueno, gran parte de este Salmo 96 lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 16, donde se narra ese momento donde el rey David, después de un tiempo, después de algún intento fallido, consigue llevar el arca del pacto a Jerusalén, digamos, a la ciudad importante del reino. Era una ocasión de mucha alegría, era un momento en el que por fin la presencia de Dios reflejada en el arca del pacto estaba donde tenía que estar. Sin duda, era una ocasión, un evento muy, muy alegre. Como podéis ver, la alegría se nota desde el principio en este salmo, ¿verdad? Hasta 3 veces se nos invita a cantar al Señor. Fijaos, no cantar sobre el Señor, cantar al Señor, ¿verdad? Cantad un cántico nuevo, cantad al Señor de toda la tierra, cantad, bendecid su nombre. Y podríamos decir que la música y la alegría poco van de la mano, ¿verdad? Es verdad que hay canciones tristes, hay canciones que nos ponemos, estoy triste, me pongo esta canción y me pongo peor, pero de alguna manera me consuela, ¿no? Pero en general la música, la canción, el canto, surgen en momentos de alegría, ¿no? ¿Cuántos cantáis en la ducha? Bueno, ¿cuántos? Bueno, no lo reconozcas en público, pero estoy seguro que más de uno le gusta cantar en la ducha. Yo escucho a alguna de mis hijas duchándose y ya cantando. ¿Por qué? Porque están contentas, el agua calentita, la tranquilidad, todo eso. Igualmente, el canto nos sale solo cuando estamos celebrando. Los que sois futboleros, cuando un equipo gana, a mí no hasta canciones súper simples, campeones, pero sale cantar. En las bodas también, ¿verdad? ¿Qué es lo más bonito en la boda? Aparte de cuando se acaba, pues el baile, ¿verdad? Las canciones, la música, la celebración. La música y el canto van de la mano de la alegría. Y aquí tenemos este salmo, este salmista que nos invita a dejarnos llevar por la alegría y hacer lo que es natural en momentos de alegría, que es cantar. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿qué nos lleva a estar tan alegres como para cantar? ¿Cuál es el contenido de nuestra canción? Bueno, los siguientes versículos nos muestran las que son las credenciales de Dios, las que nos llevan a cantar. Los siguientes versículos nos muestran que estas credenciales de Dios van en 2 direcciones. Por un lado, van en la dirección de ver qué ha hecho Dios. Dice el versículo 2, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Sin duda, el motivo principal de la alegría del pueblo de Dios es la salvación que el Señor ha obrado en su favor. En aquellos momentos, el pueblo de Dios pues podía celebrar que el Señor les había librado de sus enemigos, estaba prosperando a la nación, les había dado paz.
También podían mirar hacia atrás, podían recordar las maravillas que Dios había hecho al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Pues esto, en parte, es lo que estaban llamados a proclamar a los cuatro vientos. Estaban llamados a cantar que ¿qué? Que Dios era un rey legítimo para su pueblo porque era un Dios que había hecho maravillas. Era un Dios salvador, un Dios que había actuado en favor de ellos y que había hecho hechos maravillosos. Por tanto, una parte de las credenciales de Dios están en lo que Él ha hecho, en su obra. Por otro lado, el versículo 4 en adelante nos habla de otras credenciales, que son las credenciales por naturaleza, la naturaleza de Dios. Dice así, versículo 4, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Como digo, estas credenciales de Dios no residen solo en lo que Él ha hecho, sino residen en quién es Él. Dios es grande, es temible, Dios es el Dios verdadero. Fijaos aquí cómo se le compara con los ídolos que se inventa la gente, que se inventaban las naciones. En cambio se nos dice, esos son ídolos, son invenciones de la gente, pero Dios, el Dios de Israel, es el Dios que ha hecho el universo. Todos los demás dioses son ídolos, invenciones humanas, son dioses ficticios. En cambio, nuestro Dios es un Dios glorioso, un Dios hermoso, un Dios majestuoso. Por tanto, Dios es un rey legítimo por su obra de salvación en favor de su pueblo y también por su naturaleza. Esta debía ser la proclamación de su pueblo entonces, y sin duda esta es la que debe ser nuestra proclamación hoy en día. Nuestra misión como Iglesia es decirle al mundo que Jesús es el Rey legítimo para sus vidas, por lo que ha hecho y por quién es. Nosotros estamos llamados a invitar al mundo a adorar a un Rey que merece ser adorado. Hace unas semanas veíamos cómo, después de lo que ocurrió en Valencia, de toda esta tragedia, la inundación, la Dana, hubo una visita oficial, ¿verdad?, de parte del rey, del presidente del gobierno. ¿Y cómo fue esa visita? ¿Os acordáis, no? Fue bastante turbulenta. La gente estaba muy dolida, se sentía abandonada por las autoridades y algunas personas insultaron, algunas personas tiraron cosas, tiraron barro, etcétera, etcétera, al rey y al presidente del gobierno también. Y yo me pregunto qué pasaría por la cabeza del rey, de España en este caso, en esos momentos. Caminando entre gente que lo ha perdido todo, caminando entre gente que está desesperada, caminando entre gente que no tiene esperanza casi. Y debe ser raro, soy el rey, pero no puedo hacer gran cosa por ellos, ¿no? ¿Os imagináis el sentimiento de impotencia que debería tener? Se supone que no podemos saber qué hay en su corazón, qué hay en su mente, pero si de alguna manera le importaba a esa gente, si de alguna manera le importa sus ciudadanos, pues al menos tendría que existir un sentimiento de qué pena, no puedo ayudarles. Soy el rey, tengo autoridad, tengo recursos, pero no puedo hacer gran cosa, ¿verdad? Y no solo con uno, sino con un montón de gente. Los reyes humanos no son más que reyes humanos, no son más que personas como las que se supone que gobiernan. No son poderosos, no pueden salvar a nadie. Son reyes que comparten una misma situación y condición miserable con sus conciudadanos. Siguen siendo pecadores incapaces de ofrecer salvación.
De la misma manera, los ídolos que el ser humano se ha ido haciendo a lo largo de la historia, los ídolos que hoy en día todavía el ser humano se sigue fabricando, no dejan de ser ídolos, no dejan de ser cosas que no pueden salvar, que no pueden dar esperanza, que no ayudan en el tiempo de la angustia. Sin embargo, el Salmo 96 nos habla de un rey que sí puede ayudar, de un rey que es, dice, poderoso, de un rey que ha hecho el universo, un rey que realmente puede ayudarnos, un rey que está con nosotros en nuestro sufrimiento, pero que además puede acabar con él para siempre. Tú y yo estamos llamados a proclamar las credenciales de este rey tan maravilloso que es Jesús. Si queremos que el mundo le reconozca como rey, le tienen que conocer, tienen que saber qué es lo que Jesús ha hecho y quién es Jesús. No basta con nuestro ejemplo, no basta con que la gente vea que somos los más simpáticos del barrio o que hacemos un montón de cosas buenas por los menos privilegiados. Si no explicamos el por qué lo hacemos, si no explicamos a quién estamos sirviendo, todavía no estamos proclamando las credenciales de este rey, no estamos proclamando el mensaje del Evangelio. El Salmo 96 nos invita a explicarle al mundo quién es este Dios tan maravilloso que tenemos, este rey que ha obrado una salvación tan grande en nuestra vida. Y además pensad que ya esta invitación que hace el Salmo nos parece potente, fuerte, convincente, pero ¿vosotros creéis que nosotros podemos cantar con el mismo gozo o con más gozo? ¿Podemos cantar esa misma canción o podemos aún cantar algo mucho más potente, sustancial y fuerte? Bueno, por supuesto, nuestra canción puede ser mucho más grande que esa canción, porque en comparación con nosotros, si lo pensáis, los que cantaron esta canción originalmente sabían cosas sobre Dios, eran testigos de sus maravillas, de sus obras, pero en comparación con lo que sabemos nosotros, no sabían casi nada. Ellos sabían que Dios los había sacado de Egipto, que les había dado la tierra prometida, y eso, por supuesto, ya era suficiente para alabar y adorar a Dios. Pero fijaos lo que sabemos nosotros. O sea, nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo amado, a Jesús, para rescatarnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos que Jesús sufrió en la cruz muriendo por nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Nosotros además sabemos que al tercer día ese Hijo de Dios resucitó. Nosotros sabemos que Dios reside en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en Jesús tenemos mucho más que ausencia de conflicto, sino que tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna. Nosotros sabemos mucho más que el autor de este salmo, el autor humano, no más que el Espíritu Santo, sabemos mucho más que los que cantaron originalmente esta canción. La pregunta es, ¿podemos cantar entonces con tanta fuerza, con tanto convencimiento, con tanta alegría? Bueno, podemos y con mucha más alegría. Ahora, ¿realmente es así? ¿Realmente es así nuestra proclamación del Evangelio? ¿Realmente vivimos y cantamos con este gozo y proclamamos las credenciales de nuestro Dios tan maravilloso? Es raro, ¿verdad? O sea, cuando algo nos gusta o cuando algo es bueno, enseguida lo recomendamos, ¿verdad? Vas a un restaurante, ¡oh, me encanta! Los primeros, los segundos, el menú, y encima es barato. O sea, y enseguida, ¿qué haces? ¿Te lo guardas para ti? No, a los que quieren, mira, ves a este restaurante porque es buenísimo. Vas a un peluquero, los que podéis ir al peluquero, vais al peluquero y dices, es que me lo ha hecho rápido, me ha cogido, no me ha hecho esperar, barato también. Enseguida te sale, ¿qué? Recomendarlo. Los médicos con medicina, con comidas, un montón de cosas que son buenas para nosotros, enseguida nos sale recomendarlas
a quien más queremos. Sin embargo, con nuestro rey, con lo más importante de nuestra vida, es como que hasta que no me pregunten claramente quién es Jesús, qué ha hecho y si es el rey de mi vida, no voy a decir nada. O sea, lo más maravilloso que tenemos, ¿verdad? Lo que nos tiene que llenar de más gozo, de más alegría, eso es lo que dejamos para compartir si ya no hay más remedio. Bueno, no digo que sea el caso de todos, pero nos pasa a muchos, ¿verdad? Tenemos relación con familiares, con amigos, con gente y cogemos confianza y ya después, si surge la opción, ya le recomendaré. Eso sí, el restaurante se lo voy a recomendar el primer día. No tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Las credenciales de Jesús como rey son incomparables. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho en nuestro favor? Es algo tan maravilloso que es que no podemos callarlo. No podemos guardarlo para nosotros. Si realmente lo creemos y realmente lo apreciamos, vamos a cantarlo, vamos a compartirlo con los demás. Entonces, una forma de coronar a Jesús en nuestra vida es proclamar sus credenciales. Y espero que este 2025 pueda ser un año donde tú y yo podamos explicarle a alguien que queremos, a alguien cercano, alguien o alguienes, a muchas personas, quién es Jesús, qué es lo que ha hecho, por qué es tan digno de ser alabado por nosotros. Primera estrofa de nuestra canción, entonces, proclamar las credenciales de Jesús. Seguimos adelante y vemos la segunda estrofa de esta canción, es reconocer su soberanía. Versículo 7 dice: tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrad a sus atrios. Otra vez nos encontramos aquí con una triple invitación. Tributad, tributad, tributad. A esta quizá no nos hace tanta gracia como cantar, ¿no? Cantar, yo canto lo que quiera. Tributar, espérate, no es un verbo que de sí no nos gusta tanto, ¿no? Porque sabemos que tributar ya nos toca donde a veces más nos duele, ¿no? Ya sé que aquí somos muy fans de la agencia tributaria y estamos dispuestos, ¿verdad?, a tributar a los gobiernos lo que ellos quieren. Si tenéis la Reina Valera, veréis que primero habla de tributar, pero luego enseguida habla de dar. Y la idea de tributar pues es esta misma, es dar lo que corresponde. En este caso, no a los gobiernos humanos, sino al Señor. Obviamente no tenemos que pensar solo que tributar, que dar, tiene que ver con lo material, porque si os fijáis, este tributar empieza diciendo: tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Luego dice la gloria debida a su nombre. O sea que este tributar y este dar no solo tiene que ver con ofrendas, con lo material, sino tiene que ver con una posición de importancia en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Como decíamos antes, esto es lo que estaba ocurriendo en ese momento en Israel, cuando estaban trasladando el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, pues la estaban trayendo pues de un pueblito a, digamos, la capital, al lugar donde merecía estar lo más importante que Israel tenía, la presencia de Dios. Y lo que hizo David pues fue preparar una especie de tiendas y luego promovió también la construcción del templo. Pero lo importante fue que ayudó a la nación de Israel a entender que la presencia de Dios tenía que estar en medio de su pueblo, en un lugar donde se le adscribía importancia. Es verdad que la misma Escritura nos dice que Dios no puede ser contenido, digamos, ni en el arca, ni en una tienda, ni en paredes hechas por manos humanas. Eso lo sabían, pero aún así el arca representaba la presencia de Dios. Por tanto, si Dios era lo más importante que tenía la nación de Israel, tenía que estar en el lugar
apropiado. Tenían que reconocer su soberanía pues sobre la nación. Pero el reconocimiento de la soberanía de Dios iba más allá de poner ese arca, esa presencia de Dios, en el lugar correcto o en un lugar concreto, sino que tenía más que ver con una forma apropiada de vivir y de acercarse a Dios. El versículo 9 sigue diciendo: adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Como vemos aquí, el Salmo nos invita a adorar a Dios, pero no hacerlo de cualquier manera. Se habla aquí de vestiduras santas, se habla de hacerlo con temor, de temblar ante su presencia. Ahora, ¿qué tiene que ver la santidad con todo esto que estamos diciendo? Bueno, con el propósito de que Israel fuera una nación diferente y un testimonio a las naciones, Dios le dio a su pueblo una serie de leyes, unos mandamientos que un poco cubrían todo el área o todas las esferas de la vida de su pueblo, ¿verdad? Había leyes que hablaban sobre cuestiones como la higiene, la dieta, que se podía comer, que no se podía comer. Había también instrucciones como pues, cómo tenía que funcionar la sociedad, qué tenías que hacer si te encontrabas un animal muerto, aunque fuera el del vecino que te caía mal, pues tenías que cuidarlo, entregárselo, etcétera, etcétera. O sea, Dios había dado instrucciones cómo tenían que ser las relaciones entre las personas, cuestiones del matrimonio, cuestiones diversas también sobre moral. Y además también existían instrucciones en cuanto a lo que era el culto, en cuanto era la adoración del pueblo a Dios, cómo había que acercarse a Él, cómo había que adorarlo. Entonces, ¿cómo mostraba el pueblo de Israel a las naciones que Dios era importante? ¿Cómo el pueblo podía demostrar que en verdad Dios era el rey de Israel? Pues el pueblo lo podía mostrar obedeciendo las leyes, reconociendo la soberanía de Dios. Si Dios había dicho esto, el pueblo lo hacía. Y de esta manera el mundo entero podía saber que, sí, obedecen a Dios, por tanto Dios es el rey de esta nación. Podían proclamar las credenciales de Dios como rey al mundo, podían hablar de quién era Dios, podían hablar de sus obras maravillosas en el pasado, pero si no obedecían lo que Dios decía, estaban proclamando que Dios reina, estaban proclamando a Dios como rey. No, porque no le estaban obedeciendo, no estaban reconociendo su soberanía. En este sentido, Dios le invita al pueblo a adorarle en vestiduras santas, a temblar ante su presencia. ¿Para qué? Para proclamar lo que dice el versículo 10, para proclamar que el Señor reina. Ahora, ¿cuál es la forma más clara que hoy en día el pueblo de Dios puede reconocer su soberanía? ¿Cómo podemos demostrar al mundo que Dios es nuestro rey? Bueno, podemos proclamar sus credenciales, podemos explicar quién es Dios, qué ha hecho en nuestra vida, pero lo que va de la mano a esa proclamación es mi estilo de vida, una vida santa, una vida de sujeción a la palabra de Dios. Si queremos proclamar que Jesús es nuestro rey, si queremos invitar a otros, como hace este salmo, a adorar a este rey, pues no podemos simplemente anunciar que Dios es un rey que vale la pena ser adorado, sino que tenemos que vivir una vida que demuestre que realmente nos tomamos en serio a este rey. Y eso es vivir en santidad. Nos tenemos que preguntar, en este 2025, ¿estoy adorando al Señor en vestiduras santas? ¿Estoy temblando ante su presencia? Porque es muy bonito que cantemos, ¿no?, las cosas que hemos cantado, por ejemplo, esta mañana. Es precioso que gritemos a pleno pulmón cuán grande es Dios. Yo, cuando escucho esta canción,
Cuando escucho cómo la cantamos como pueblo, pues se me deshace el corazón, porque tenemos un Dios grande y es precioso que su pueblo lo alabe como tal. Pero está siendo Dios grande en mi vida. Dios es grande, pero está siendo grande en mi vida. Eso es lo que importa. Yo puedo cantar con todas mis fuerzas cosas así, pero lo cierto es que si mi vida no se ciña a lo que este rey me dice en su palabra, Dios no es tan grande para mí. Si no estoy reconociendo su soberanía, su autoridad sobre mi vida, Jesús no es un rey tan grande para mí. No estoy mostrando al mundo que este Dios reina. Por ejemplo, este Jesús, este rey, me ha dicho innumerables veces en su palabra, no temas, no temas, no temas, no temas. Jesús constantemente nos está diciendo, no tengas miedo del porvenir, no sufras por si tienes esto o lo otro, no te preocupes por lo que tienes que comer, que vestir, no te preocupes y no temas si otros te dejan de lado, si te insultas, si te odian, si te hacen caso. Este Jesús, este rey me ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas te serán añadidas. ¿Vives con temor? ¿Vives con ansiedad constante por lo que tú crees que tienes que conseguir? Si es así, comprueba que no sea porque estás desobedeciendo a tu rey. Comprueba si estás centrado en buscar primero el reino de Dios y su justicia o estás centrado en buscar todas estas cosas que son necesarias pero que tu rey te ha prometido que te las dará. Comprueba que no sea que estés dejando de lado el reino de Dios. Yo me ocupo de esto y si tengo tiempo ya buscaré el reino de Dios. No, dice el Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Otro ejemplo, y disculpad que me repita con este, que ya he mencionado en otras ocasiones, pero este ha sido un mal que ha afectado grandemente a esta iglesia en el pasado y puede seguir haciéndolo en el presente. Las relaciones mixtas, los creyentes que empiezan o que tienen una relación con alguien que no es creyente. ¿Estás reconociendo la soberanía de Jesús en esta área de tu vida? Dios se pasa todo el Antiguo Testamento advirtiendo a su pueblo, no os caséis con extranjeros, no os juntéis con otros pueblos, que os van a llevar por donde no toca, no os unáis a esos pueblos porque tienen otros dioses. Luego viene con el Nuevo Testamento, dice, no te unas en yugo desigual. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz o las tinieblas, la luz con las tinieblas? Luego le dice a las viudas cristianas que se casen, pero que se casen ¿dónde? Dice, en el Señor, que se casen con creyentes. Esto es lo que el Rey Jesús dice. Ahora, yo puedo escoger si le obedezco o no lo obedezco. Tengo libertad. Dios me ha dado esa libertad de escoger si le obedezco o no le obedezco. Pero lo que no puedo hacer es cantar y decirlo al mundo que Jesús reina en mi vida, pero luego ignorar lo que Él me dice claramente en su palabra. Si hago esto, no estoy reconociendo su soberanía. Por supuesto, es necesario que recordemos, cuando Jesús nos dice estas cosas, que Jesús no es un rey caprichoso o malvado. Jesús no es un rey egoísta que solo piensa en sí mismo y al que le da igual mi vida. Si Jesús me da una orden, si este rey me dice que no tema o que no me una en yugo desigual, no es porque simplemente le gusta estar en control y le gusta que la gente se le someta. Si Jesús me da esta orden es porque me ama profundamente, porque quiere mi bien, porque se preocupa por mí. Si Jesús me da estas órdenes es porque Él es el Rey del universo y Él sabe muchísimo mejor que yo lo que es bueno para mi vida. Sus mandamientos no son arbitrarios, sus directrices buscan mi bienestar, mi desarrollo sano, mi santidad.
Por tanto, cuando van surgiendo decisiones que tomar en mi vida, estoy llamado a reconocer que Jesús es mi Rey y que Él es quien manda, Él es quien lleva la voz cantante en mi vida. Habrá veces que será fácil seguir a Jesús, otras veces será más difícil, pero si quiero reconocer que Jesús es el Rey de mi vida, estoy llamado a reconocer su soberanía, a reconocer que Él tiene autoridad sobre mi vida, a adorarle con vestiduras santas, a temblar ante su presencia. Isaías 66 dice, el cielo es mi trono, está hablando aquí el Señor, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Tiemblas ante la palabra de Dios. Reconoces su soberanía sobre tu vida. Hazlo. Reconoce, por tanto, que Jesús es el Rey. De esta manera, dedícale una vida santa. Escucha lo que Él tiene que decirte en su palabra y llévalo a la práctica. Espero que esto también sea una estrofa en tu canción de 2025. Espero que dile al mundo que Jesús reina con tu estilo de vida. Vamos a la última, la tercera forma de coronar a Jesús en nuestra vida, la tercera estrofa de nuestra canción para este año. Esta es confiando en su justicia. Versículo 11 dice así, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. El versículo 10 nos invitaba a las naciones a declarar este reinado de Dios, pero a la vez introduce esta idea que ahora vemos más desarrollada, que es el juicio de Dios. Y aquí el salmista invita, no ya a los pueblos y a las naciones, sino que invita a toda la creación a gozarse. A gozarse, ¿por qué? Porque el Señor viene y viene para juzgar al mundo. Claro, a esta invitación quizá nos parece un poco rara, ya que, no sé, el salmista parece estar muy alegre, ¿no?, por este juicio de Dios que viene al mundo, pero si uno se para a pensar, no necesariamente es una buena noticia. Dios viene a juzgar al mundo. Nuestra pregunta es, ¿cómo se puede esperar el juicio de Dios con esta expectación, con esta alegría? ¿Cómo puedes tú esperar el juicio de Dios con alegría? Bueno, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la visión que tenía el pueblo de Dios en su momento, ¿no? Ellos eran el pueblo de Dios y, por tanto, su Dios, el Dios de Israel, era quien los protegía, los cuidaba, los reivindicaba en medio de las naciones. Así que, por tanto, el juicio de Dios para ellos era algo que les producía cierta alegría, no tanto porque ellos fueran una gran nación, sino porque eran el pueblo de Dios. Podían esperar con alegría ese juicio divino porque pertenecían al juicio de Dios y para ellos el juicio de Dios tenía más que ver con hacia afuera, tenía que ver con las naciones, con el lugar de Israel en medio del mundo. También tenemos que entender que en el momento en el que se canta este salmo originalmente, pues es un buen momento. Están trayendo el arca del pacto a Jerusalén, la nación tiene paz, el rey David pues parece que está guiando correctamente a la nación en cuanto a la adoración a Dios. Por tanto, es normal que en este salmo encontremos expresiones de alegría también referidas al juicio de Dios. Claro, sin embargo, si tenían un poco de memoria, pues también podían recordar que vez tras vez el pueblo de Dios pues le era infiel a Dios.
¿no? Estaban en un buen momento, pero es que si miraban para atrás, el Señor bueno, ya si se iban atrás, al padre de la fe, al mismo Abraham, ya lo que ven son luces y sombras, porque sí, Abraham es nuestro padre, Abraham es el padre de la fe, pero Abraham tuvo sus momentos. Y eso se fue extendiendo a toda la nación. La nación de Israel es liberada del pueblo de Egipto y ya nada más cruzar el charco ya se están quejando. Y el Señor les disciplina y pasan tiempo en el desierto. Luego el Señor les entrega la tierra prometida, conquistan bajo Josué, obedecen un tiempo, pero ¿qué vemos en Jueces? Este ciclo de, bueno, un tiempo bien, pero luego mal. Un tiempo bien, pero luego mal. Y así era el pueblo de Dios una y otra vez. Por tanto, sí, podían estar alegres, expectantes ante el juicio de Dios, pero también tenían que ser realistas, en el sentido de que el pueblo de Dios no siempre había sido fiel a Él. Entonces, ¿cómo podían esperar con alegría ese juicio? Bueno, pues esperaban con alegría porque confiaban en la justicia de su rey. Confiaban en la justicia de Dios. Ahora, como hemos dicho, esta confianza no estaba depositada en su propia justicia como pueblo. Ellos eran conscientes. Otros salmos nos muestran que el pueblo y que el rey David, pues dice en el Salmo 103, habla de que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, el Señor no nos ha dado lo que merecía, porque sabemos que nos hemos equivocado y que le hemos fallado. A pesar de que estaban en un buen momento, sabían que no eran una nación perfecta. Aún así, se alegraban e invitaban a toda la creación a gozarse en el juicio de Dios, en el hecho de que el Señor venía a juzgar al mundo porque pertenecían a su pueblo, porque eran su propiedad, porque eran esa nación escogida de parte de Dios. Ahora, si pensamos en nosotros, ¿podemos compartir esa misma alegría que tenía ese pueblo enfrentando al juicio de Dios? ¿Podemos cantar con tanta alegría? Venga, mundo, celebra que Dios viene a juzgar al mundo. ¿Podemos hacerlo tan contentos? Yo diría que podemos hacerlo todavía más contentos. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes. Nosotros sabemos mucho más que lo que sabía ese pueblo sobre el plan de Dios, sobre su plan divino, sobre la redención que estaba efectuando. Podemos estar seguros y celebrar que Dios vendrá a juzgar al mundo. Y eso aunque somos pecadores, aunque fallamos, aunque somos infieles a Dios, aunque no llegamos al estándar que ni siquiera nosotros mismos nos marcamos. Podemos enfrentarnos al juicio de Dios con alegría, no por nuestros méritos, no porque nosotros pensemos, he llegado a donde tenía que llegar y ya puedo disfrutarlo. Nos enfrentamos al juicio de Dios con alegría porque sabemos que no lo tenemos que enfrentar. Hoy en día a los cristianos se nos acusa de creer en Dios como una especie de chupete emocional, ¿vale? ¿No? Porque dicen, no, el ser humano le tiene miedo a la muerte. Y como el ser humano le tiene miedo a la muerte, entonces se inventa un Dios eterno, un Dios bueno, misericordioso, un Dios que le salva y que le da vida eterna. Entonces los cristianos somos unos ingenuos que se han creído esta mentira para superar nuestro miedo a la muerte. Bueno, si lo pensamos bien, somos nosotros los cristianos que podríamos acusar al mundo de actuar de esta manera. Por un lado, pensad en todos los dioses que el ser humano se ha ido inventando con el tiempo. Muchos de estos dioses, al final, son seres humanos con muchos poderes. Como son superhéroes, pero malos. Porque si piensas en los dioses griegos, en los dioses romanos, pues, y te pones a leer las historias que explicaban sobre ellos, pues eran ladrones, violadores, eran borrachos, eran inmorales. Pero claro, les convenía tener un Dios así. ¿Por qué? Porque si mi Dios hace eso,
¿Qué me va a decir a mí cuando lo hago yo, no? ¿Cómo me va a juzgar este Dios que es peor que yo? Pues ya me interesa tener un Dios como este. Y si vas cultura por cultura, nación por nación, te darás cuenta que las naciones tienen los dioses que les interesan. Tenemos un Dios que le encanta el dinero, a mí también. Por eso tengo este Dios que le encanta el dinero. Así que, en parte, las naciones, las culturas, se han ido inventando ídolos y dioses que les convenían, dioses que no les podían juzgar. Pero si hoy pensamos, por ejemplo, los ateos, los que creen que no hay Dios, que también son los que nos acusan de creer en Dios por conveniencia, realmente podríamos pensar que los que creen que no hay Dios lo hacen por conveniencia. Porque ¿a quién le interesa que haya un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios santo y un Dios puro que va a juzgar tu vida? ¿A alguien le interesa? ¿Alguien realmente es tan súper santo como para decir, sí, a mí me interesa que Dios me juzgue? No, los ateos son los que tienen este chupete emocional de, no, cuando yo me muera se ha acabado todo. Y no voy a tener que dar cuentas a nadie de cómo he vivido, no voy a tener que dar cuentas de lo que he dicho, ni de lo que he pensado, ni de lo que he hecho en público, ni en secreto. ¿Quién cree por conveniencia que no hay un Dios? Yo diría que los ateos. Sin embargo, nosotros podemos mirar a un Dios justo, a un Dios santo, podemos mirar a un Dios que sabemos que va a juzgar al mundo, pero lo podemos mirar con alegría y con esperanza. Al ser humano no le conviene un juicio de un Dios santo, justo y perfecto. Pero nosotros podemos compartir la alegría del salmista por el juicio de Dios, porque nosotros sabemos que no pasaremos por ese juicio. Nosotros sabemos que ha habido otro que ha sido juzgado en nuestro lugar. Venimos estas semanas de celebrar el nacimiento de Jesús. Ya al mundo también le gusta, ¿verdad? El pesebre, el nacimiento, el bebé. Le gusta la venida de Dios a este mundo porque es un Dios manejable, un Dios con el que pueden entretenerse. Pues estas semanas hemos estado celebrando, en parte, que ese Jesús, que ese rey que iba a venir al mundo a juzgar, ya vino. Ese rey que era Dios se hizo hombre en Jesús y como dice Juan 3:16, porque Dios no envió a su Hijo, porque de tal manera envió Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Dios ya vino. Y no vino a juzgar, ¿verdad? Porque ¿cómo sigue este versículo? Dice, porque Dios, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos estamos diciendo que va a haber un Dios que va a venir a juzgar el mundo, pero este Dios vino, y dice este versículo, que no vino a juzgar al mundo, sino que vino ¿a qué? A salvarlo. Podemos celebrar el juicio de Dios porque sabemos que el Señor vino, que Jesús se hizo hombre para salvarnos. Podemos celebrar con más gozo hoy porque sabemos que nuestro pecado ya ha sido borrado, no con injusticia, no con ignorancia de parte de Dios. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se abrazaron para darnos salvación y esperanza eterna. Y no fue por nuestra justicia que encontramos perdón, no es por nuestra justicia que podemos esperar este juicio tranquilos y en paz, sino por la justicia de aquel que vivió una vida sin pecado, de aquel Cordero sin mancha que fue ofrecido en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Podemos celebrar que Dios viene a juzgar el mundo porque hubo uno, porque Jesús escogió sufrir voluntariamente nuestra muerte, nuestra condena. Ahora,
ese no es el final de la historia, porque estamos aquí todavía. Y aunque Jesús vino, en ese caso vino no para juzgar al mundo, sino para salvarlo, los cristianos todavía hoy celebran que Jesús, ¿qué? Que Jesús va a volver, que Jesús viene. En parte seguimos cantando la misma canción que el Salmo. Jesús o Dios viene a juzgar al mundo. Y cada vez queda menos. Sara me regaló el otro día un batín de estos de estar por casa. En Cañellas hace un poco más de fresco, entonces me regaló este batín y lo llevaba puesto. Y recuerdo estar pues barriendo el desastre que es mi casa. Si venís y la veis ordenada es porque, de hecho, invitamos a gente para tener que ordenar la casa, ¿de acuerdo? Entonces, estaba yo pues barriendo las cosas que los niños dejan por en medio y pues recuerdo pues, que me agachaba y me metía cosas en el bolsillo, porque en plan, esto se tira, esto no hay que tirarlo, y me lo metía en el bolsillo. Y recuerdo en ese momento exacto de meterme algo en el bolsillo y decir, ostras, soy mi abuela, soy la yaya, porque me transporté y dije, esto es lo que hacía mi abuela. Yo la veía con su batín y que se iba metiendo cosas en el bolsillo. Había un bolsillo para lo que había que guardar, otro bolsillo para lo que había que tirar. Y en ese momento me di cuenta, ¿cómo pasa el tiempo? O sea, no me parecía tan lejano realmente, pero me di cuenta, ostras, ya he crecido, soy como mi abuela. Y tiene su parte de gracia, pero tiene su parte triste. Mi abuela ya está muerta y no parece que haga tanto tiempo de esa imagen que yo tenía en mi mente, pero lo cierto es que el tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa volando, o sea, los años, los meses, los días, o sea, todo pasa volando. Y sin duda, tú y yo nos acercamos al día de nuestra muerte. Si no pasa nada espectacular, si el Señor no viene antes, ten claro que tú vas a morir. No sé si te alegra mucho esta idea, pero vas a morir. Y quizá el 2025 es el último año que celebras en tu vida. El juicio de Dios se acerca. Jesús viene a juzgar al mundo. ¿Has pensado tú que tendrás que enfrentarte a ese juicio? Cuando ese día llegue, cuando te enfrentes al juicio de Dios, ¿a dónde te vas a agarrar? ¿Dónde te vas a refugiar? Déjame decirte que tu única esperanza no es que hayas sido una buena persona, no es que hayas venido alguna vez a la iglesia o que hayas hecho la oración del pecador hace 50 años. Cuando el día de tu muerte llegue, tu única esperanza será apelar a tu Rey y a su justicia. Jesús viene, y Jesús viene para juzgar al mundo. Juan 3:16 lo hemos leído, hemos visto que Jesús vino no para juzgar, sino para salvar. Pero el mismo Jesús, después, capítulo 5, dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando llegue tu último suspiro, cuando enfrentes el juicio de Dios, tu única esperanza será que hayas coronado a Jesús como el Rey de tu vida. Así que te quiero animar en esta mañana a que este 2025 sea un año donde coronas a Jesús como el Rey de tu vida. Vamos a orar, vamos a responder al Señor libremente ahora en oración.